El petróleo crudo no parece muy impresionante. Es espeso, oscuro y huele a algo que probablemente no querrías cerca de tu ropa. Y, sin embargo, este líquido pegajoso impulsa los coches, alimenta los aviones, calienta los hogares e incluso ayuda a fabricar el plástico de la funda de tu teléfono. Pero aquí está el detalle. El petróleo crudo en su forma natural no es muy útil. No puedes verterlo directamente en un coche ni convertirlo directamente en una botella de plástico. Tiene que transformarse. Así que hoy vamos a desglosar cómo funciona realmente el refinado del petróleo crudo, cómo esa mezcla cruda y subterránea se convierte en gasolina, diésel, combustible para aviones, asfalto y mucho más, aquí mismo en las cosas simples que sorprenden. El refinado de petróleo no comenzó con enormes complejos industriales. Comenzó con un objetivo simple: hacer mejor combustible para lámparas. En 1859, Edwin Drake perforó el primer pozo petrolífero comercial exitoso en Titusville. En aquel entonces, el principal producto que la gente demandaba era queroseno para lámparas. El petróleo crudo se calentaba en alambiques básicos para separar el queroseno, mientras que gran parte del resto se desechaba. Luego llegó el auge del automóvil a principios del siglo XX. Cuando Henry Ford presentó el Ford Modelo T, la demanda de gasolina se disparó. De repente, las refinerías necesitaban métodos más inteligentes y eficientes para convertir el petróleo crudo en grandes cantidades de combustible. Fue entonces cuando la tecnología de refinación evolucionó rápidamente hasta convertirse en el complejo y altamente sofisticado proceso que vemos hoy. El petróleo crudo no es una sola sustancia. Es una mezcla de cientos de hidrocarburos diferentes, moléculas compuestas principalmente de hidrógeno y carbono. Estas moléculas varían en tamaño. Algunas son ligeras y se evaporan fácilmente. Otras son pesadas y densas. El primer paso importante en la refinación se llama destilación fraccionada. Dentro de una refinería, el petróleo crudo se calienta a unos 350-400 grados Celsius en un horno. Esto convierte la mayor parte en vapor. Ese vapor entra entonces en una estructura alta llamada columna de destilación, que puede tener más de 30 metros de altura. Aquí es donde entra en juego la física. Los diferentes hidrocarburos tienen diferentes puntos de ebullición. Las moléculas más ligeras, como las que se usan en el GLP y la gasolina, hierven a temperaturas más bajas. Las más pesadas, como el diésel y los aceites lubricantes, hierven a temperaturas más altas. A medida que el vapor asciende por la columna, se enfría. Las moléculas más pesadas se condensan en la parte inferior. Las moléculas más ligeras suben antes de condensarse. Cada nivel de la torre recoge una fracción diferente. De arriba a abajo, la columna suele separar gases de refinería como la gasolina de propano y butano, la nafta, el queroseno utilizado para el combustible de aviones, el diésel, el gasóleo pesado y los residuos utilizados para el asfalto o para su posterior procesamiento. En esta etapa, el petróleo se ha separado, pero no se ha refinado completamente. Aquí está el reto. El petróleo crudo contiene de forma natural muchos hidrocarburos pesados, pero la sociedad moderna necesita más gasolina y combustibles más ligeros. Por lo tanto, las refinerías craquean las moléculas pesadas. El craqueo es exactamente lo que su nombre indica: la ruptura de grandes moléculas de hidrocarburos en otras más pequeñas. Esto se logra mediante altas temperaturas, presión y, a menudo, catalizadores. Uno de los procesos más importantes es el craqueo catalítico fluidizado, FCC. En este método, el gasóleo pesado se expone a un catalizador en polvo fino a alta temperatura. El catalizador acelera las reacciones químicas que dividen las largas cadenas de hidrocarburos en otras más cortas, produciendo más gasolina y otros combustibles valiosos. También existe el hidrocraqueo, que añade hidrógeno a alta presión.
Esto no solo rompe las moléculas, sino que también mejora la calidad del combustible al reducir el azufre y las impurezas. Sin el craqueo, simplemente no tendríamos suficiente gasolina para satisfacer la demanda mundial. Algunas fracciones, como la nafta, no son muy útiles por sí solas. Necesitan ser reorganizadas químicamente. Ahí es donde entra en juego el reformado catalítico. En lugar de romper las moléculas, el reformado las remodela. Los hidrocarburos de cadena lineal se convierten en moléculas ramificadas o en forma de anillo. ¿Por qué? Porque estas estructuras se queman de forma más suave en los motores. Este proceso aumenta el índice de octano del combustible, su resistencia al golpeteo en los motores. El combustible de alto octanaje permite que los motores modernos funcionen de manera eficiente y segura. El reformado también produce hidrógeno como subproducto, que luego se utiliza en procesos de desulfuración. El petróleo crudo contiene naturalmente azufre y otras impurezas. Al quemarse, el azufre forma dióxido de azufre, un importante contaminante del aire que contribuye a la lluvia ácida. Por lo tanto, antes de que los combustibles se envíen, deben limpiarse. En las unidades de hidrotratamiento se utiliza hidrógeno para reaccionar con los compuestos de azufre. El azufre se convierte en gas de sulfuro de hidrógeno, que luego se extrae y procesa por separado. Las regulaciones ambientales modernas exigen combustibles con contenido ultrabajo de azufre. Por ejemplo, muchos países ahora limitan el azufre en el diésel a 10 a 15 partes por millón. Las refinerías están diseñadas para cumplir con estos estándares estrictos. Esta etapa de limpieza es crítica, no solo para los motores, sino también para la calidad del aire. Incluso después de todos estos procesos, los productos de la refinería no están terminados. La gasolina, por ejemplo, no es solo una corriente de la columna de destilación. Es una mezcla cuidadosamente combinada de diferentes componentes: gasolina craqueada, gasolina reformada, alquilato y aditivos. Las refinerías ajustan las mezclas según el clima, las regulaciones y las necesidades de rendimiento. Por ejemplo, las fórmulas de combustible difieren entre verano e invierno para controlar las tasas de evaporación. El diésel, el combustible para aviones y otros productos también se mezclan para cumplir con especificaciones precisas. Piénselo como cocinar. La destilación proporciona los ingredientes, el craqueo y el reformado los modifican, y la mezcla crea la receta final. No todo se convierte en combustible. El residuo más pesado de la columna de destilación puede procesarse posteriormente en unidades como la coquización, que lo convierte en productos más ligeros, y coque de petróleo. Lo que queda puede convertirse en asfalto para carreteras o materia prima para materiales industriales. Nada se desperdicia si puede transformarse en algo útil. Las refinerías modernas son sistemas enormes y complejos que operan las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Integran química, física, termodinámica e ingeniería a escalas gigantescas. Una gran refinería puede procesar cientos de miles de barriles de petróleo crudo al día. Y, sin embargo, la idea central es sorprendentemente simple: separar lo que está presente, romper lo que es demasiado grande, reorganizar lo que es ineficiente, limpiarlo y mezclarlo adecuadamente. Así es como una espesa mezcla subterránea, formada a partir de materia orgánica antigua durante millones de años, se convierte en el combustible de tu coche, el combustible para aviones, el asfalto de las carreteras y la materia prima para los plásticos. Refinar el petróleo crudo no se trata solo de producir gasolina. Se trata de transformar la complejidad en utilidad, de convertir la naturaleza en bruto en el sistema energético estructurado que impulsa la vida moderna. Y todo comienza calentando un líquido oscuro y dejando que la química haga el resto. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de las cosas simples que sorprenden. No olviden darle me gusta, suscribirse y estar atentos para más historias que se entrelazan con los detalles más pequeños.